Ahora todo el mundo requiere de un computador, por tanto el consumo es masivo. Pero en ese momento todavía predominaban las máquinas de escribir, predominaban otros medios para presentar los trabajos, se podían presentar a mano, sí. Los profesores los recibían a mano en las universidades. Punto, la perseverancia, sí. Y siempre lo transmito en mensajes, de que quien persevera alcanza. Entonces creo que esa es como la enseñanza que yo llevo y que transmito. Sí, señor. De que uno no puede desfallecer tampoco, ni estar apuntando en diferentes posiciones a ver dónde más llueve o dónde más apunta el sol, ¿no? Siempre tiene que enfocarse uno en algo y trabajar en ese proyecto. Pues es importante porque ese es el aprendizaje. Cuando uno se da cuenta de los errores que ha cometido, pues de ellos es que aprende principalmente, ¿no? Normalmente uno cree que está haciendo las cosas bien y cuando se estrella es cuando se da cuenta que algo hizo mal, ¿sí? Entonces el aprendizaje es supremamente válido cuando uno falla. Desmotiva en muchas cosas, en muchos momentos y genera frustraciones, pero a muchos fortalece. Y también quiero resaltar que para mí la sociedad sí es fructífica, sí trae cosas buenas. Las sociedades bien llevadas, bien controladas, con responsabilidad, con honestidad y con mucha colaboración y compromiso de ambas partes, dan resultados. Aquí nosotros siempre hemos mantenido la sociedad, ya con el socio que permanezco son 25 años y con él es que hemos sacado más a flote la empresa. Gente. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos nuevamente acá en tu podcast favorito, Se Vale Fallar. Tenemos un grandioso invitado el día de hoy. Estamos con un empresario de acá de la ciudad que ha logrado, pues obviamente, hacer que su empresa crezca, evolucione y pues nos va a contar un poco de esa maravillosa historia de sus inicios, su nudo y desenlace y cómo para dónde va también la empresa y toda la visión que tiene con este gran emprendimiento que inició ya hace ¿cuánto, mi hijo? 36 años. 36 años. Estamos acá con el ingeniero Pablo, el dueño de Compucentro. Se los presento. Miguel, ¿cómo está? Mucho gusto, Jason. Gracias, muy bien. Pablo Emilio González Cepeda, El cantante. ingeniero de sistemas Ingeniero de sistemas. de la Universidad Antonio Nariño. Antonio Nariño. Sí. ¿Hace cuánto se graduó el ingeniero? Pues mi estudio fue un poco truncado precisamente por el trabajo, por el emprendimiento. Entonces yo me gradué en el 2002. Ok. Pero se dio el permiso de terminar y no necesitó terminar sus estudios para llevar a su empresa a gran escala. Claro, empecé a estudiar en el 97. Wow, claro, sí, señor. Pasaron unos añitos. Sí. Y dije, cuéntenos, ¿cómo fueron esos inicios de Compucentro? Pues a ver, fueron ideas entre compañeros de estudio de la misma carrera, estudiantes todos de la ingeniería de sistemas. En ese momento era tecnólogos, tecnología de sistemas. Sí, señor. Nos entregamos 3 compañeros para crear el proyecto de la empresa como prestadores de servicio a nivel de software, a nivel de capacitación y a nivel comercial también. Entonces tuvimos esa idea y arrancamos con un proyecto de organizar la empresa en una oficina en el edificio Rincón Mariño, en el 4º piso. Wow. En ese entonces habían disquetes, si no estoy mal. Cuando eso trabajamos solamente con disquetes, los computadores no tenían disco duro, era muy costoso tener un computador con disco duro. Sí, señor. Esos computadores eran con 2 unidades de disquete, la de 3.5 y la de 2.5. Manejaron todo ese tema de los CDs y de con los cuarto programas. era, sí. Ok, en ese entonces solo se guardaba la información entonces por medio de disquetes. ¿Qué contratiempo, qué vicisitud se les presentó con eso? Porque me imagino que les sucedió, ¿no? Que de pronto se dañó un disquero, lo perdieron, lo extraviaron. Cuéntenos una de las anécdotas. Claro, eso era toda una odisea porque los disquetes se dañaban con alguna facilidad, se perdía la información. Wow. Utilizábamos un disquete para el sistema operativo, para cargar el computador. Otro disquete donde teníamos la aplicación, ya fuera Excel, ya fuera Word, o las aplicaciones que requiriéramos, estaban en otro disquete, cada una en su disquete. ¿Su merced se refiere a la aplicación para ser instalada o que tocaba utilizarla en tiempo real conectada? En tiempo real, sí, o sea, ya estaba en el disquete, estaba la aplicación, ahí buscaba uno el ejecutable y ya se corría en el computador. Y ¿Qué ahí, capacidad de memoria tenía un disquete máximo en ese entonces, el disquete pequeñito, que era el de 3.5, tenía una capacidad de 1 giga, perdón, 1 giga es mucho, eso era 1 mega. 1 mega, wow. Y sí grababa y grababa harto contenido ahí.
No, eso era muy poquito para cada cosa. O sea que la inversión en memoria cuando Y, era... por ejemplo, para instalar el Office en un computador, teníamos 28 disquetes. Oh my God. Y cuando se iba, empezaba a instalar, si algún disquete fallaba, podía uno llevar una hora ahí cambiando de disquete, cambiando de disquete. Y si alguno fallaba, tocaba reemplazarlo y volver a empezar de ceros. Claro, sí, Era toda una lucha con la instalación de las aplicaciones. Aún imagínese, 28 disquetes solo para el programa de Office. Solo para el Office, sí. Hoy en día, mi hija, usted que ha traspasado todas las barreras tecnológicas, ¿cómo ha visto ese avance? Porque claro, yo apenas me remonto, su merced menciona esas épocas, esos años, y le pregunto por el disquete. 36 años 36 años. atrás, claro. Sí, señor. ¿Cómo ve su merced todo ese avance? ¿Cómo ve eso, toda esa trayectoria en cuanto a hoy en día contar con el avance más actualizado que es la IA? Pues súper, súper acelerado de todas maneras, pues son 36 años, pero es que los avances que hemos tenido son muy superiores al tiempo. En ese momento, como hablábamos, los computadores eran básicos, sin disco duro, ya después, posteriormente, ya fueron más asequibles los discos duros y se vendían computadores ya también con disco duro. ¿En qué año, mi hija? Era Windows 3.11 en ese momento, que no era con pantalla gráfica, con icono. Ahora Muy negro. o era solamente sistema operativo, solamente instrucciones de código desde el teclado. Y mi hija, Si yo quería ver un listado de mis carpetas, de mis archivos, había que utilizar la instrucción dir, escribirla y eso es lo que podía ver. Ahora pues que hace uno clic en una pestañita que es una carpeta y ahí está todo el listado de lo que necesita. Si quería trasladar una información de una carpeta a otra, había que utilizar la instrucción copy con todas la sintaxis. O para borrar también la instrucción del o delete. dar que la cita estuviera bien escrita. Y había que escribirla con una sintaxis para poderla, que la interpretara. Todo era mediante instrucciones muy, muy puntuales con sintaxis adecuada y había que uno Wow. tener el conocimiento y aprenderlas. Claro, sí, señor. Ya pues, imagine, después con el Windows 95, que fue el primer Windows gráfico que ya salió, pues empezó a facilitar todo el crecimiento. Okay. Y posteriormente, pues ya también los CDs ayudaban a que el almacenamiento ya era mayor. ¿Cuál era la máxima capacidad de un CD en ese entonces, mi? 650 megas. Claro, era un buen avance. Y posteriormente los DVDs, que ya son 4 gigas. Claro que sí. Ninje, ¿en qué año ya contaron ustedes de no estar con todo ese mundo de disquetes en mano para cualquier tipo de procedimiento, sino que ya existía el disco duro en el computador? ¿En qué año? Pues los disquetes de todas maneras tuvieron una utilidad bastante larga, a pesar de que ya estaba Windows y todo, porque era el único medio de transportar información. Sí, así como posteriormente aparecieron las USB, prácticamente fue las que reemplazaron los disquetes y los CDs también. Sí, entonces, los CDs reemplazaron mucho el transporte de información de un medio a otro, un sitio a otro. Pero pues por la capacidad no era lo suficiente para el transporte. Además los CDs eran básicamente de escritura, no, perdón, de lectura, porque ellos ya quedaban grabados y ahí no podía no hacerle cambios después de que se grababa la información, ya era solo para leer, no, más no para hacer las dos operaciones. Ya después, entonces sí, las USB tienen las dos funciones, leer y escribir. Tú puedes borrar, eliminar archivos, carpetas de la USB. Sí, con facilidad. Sí, y con capacidades ya mucho mayores, ya de una tera, de una giga en adelante. Wow, Miguel, ya digamos que su merced me cuenta que para el solo programa de Office se utilizaban 28 o 26 disquetes. Para instalar o para manejar el Office, desde un solo CD-ROM se instalaba todo Office. Sí, claro, desde un solo CD-root ya podía instalar el Office Ya completo. vean así. Sí, qué claro, interesante. y ya no tenía tanto riesgo de daño. Sí, ya la confiabilidad era superior.
Yo creo que esta pregunta puede ayudar muchísimo a esas personas y más hoy en día que están viendo como quizás un reto bastante grande el tema de la IA. ¿Cómo ha hecho el INGE con su gran equipo de Compocentro para mantenerse en todas estas épocas vigente y seguir siendo muy competente en el mercado? Bueno, ahora de unos años hacia acá es que hemos decrecido y hemos mantenido la empresa un poco más estable, pero digamos que los primeros 10 años fueron de una lucha muy fuerte porque el consumo de tecnología era muy poca y los que tenían acceso a ese consumo de tecnología, pues por el costo tan alto, no era todo el mundo. Sí, señor. Los computadores pues que estaban en las casas en propiedad de los usuarios no eran tantos. Entonces, digamos que ahora todo el mundo requiere de un computador, por tanto el consumo es masivo. Pero en ese momento todavía predominaban las máquinas de escribir, predominaban otros medios para presentar los trabajos, se podían presentar a mano, los profesores los recibían a mano en las universidades. Sin embargo, ya lo que eran las tesis de grado y todo en esa época, pues ya empezaban a ser eh, más tomadas en cuenta para hacerlas en computador por la facilidad de correcciones, de mejoras, y ese fue uno de los trabajos iniciales en los cuales nosotros también nos desempeñamos bastante y con la cual nos manteníamos mucho en la oficina, a través de escribir, transcribir todas las tesis de grado de muchos estudiantes. Y me sorprende, mi Inge, que precisamente estamos en una ciudad universitaria, ¿no? Y fue una lucha a pesar de, qué bueno que nació como ese auge gracias a tener que redactar una tesis y que, como sabemos, no la primera le atinamos, sino que muchas veces tenemos que replantear y mostrar y presentar varias veces hasta que todos los jurados dicen, esa es la tesis que pasa. Entonces, qué genial que pudo su merced sostener esa empresa a pesar de que fue una lucha, como lo menciona su merced, los primeros 10 años, pero llegaron los gloriosos, ¿no? Mantenernos fue lo que nos lleva al éxito, digamos, esa perseverancia de ver en 10 años donde no veíamos ningún resultado económico, no veíamos un sostenimiento. Entonces los otros socios empezaron a desistir del proyecto y yo me fui quedando solo. Wow. Fui comprando su participación, digámoslo así. Y, y así pues seguí perseverando, yo creía en el proyecto y seguí creyendo, nunca Pensó en decir, pensé en desistir, sí, pensé muchas veces, claro, porque pues cuando uno ve necesidades y ve otras oportunidades y uno clavado ahí todavía en lo que está haciendo y como que dice, pero ¿qué estoy haciendo si hay otras como otras oportunidades mejores económicamente? Pero me mantuve con la fe permanente de que algún día podría estar mejor. Y bueno, en algún momento sí ya alcanzamos a estar varios trabajando en el proyecto y ahí fui ya como enfocándome que sí se podía crecer y apoyar fuentes de trabajo también. claro, ¿de quién nació esa perseverancia en su merced? ¿La aprendió de casa, amistades, libros? Para mí yo lo aprendí de casa, de mis papás. Mis papás son personas de campo dedicadas a la agricultura y uno observa cómo en el campo les toca perseverar de una manera incansable y no se salen de su campo, de sus cultivos, porque también encuentran que esa es su fuente de trabajo. Pero la perseverancia se observa ahí con muchísima marcación, porque como vemos, ellos tienen que vivir las inclemencias del tiempo, los precios y las dificultades a veces de comercialización. Sin embargo, tienen una cosecha donde pierden totalmente, pero siempre mantienen la fe de que en la siguiente cosecha van a recuperar lo anterior. Y muchas veces también pierden y otra vez, o sea, no, pero no desfallecen. Ellas siempre mantienen Wow. con esa fe constante de que van a obtener en algún momento, van a salir a flote. Y yo lo veía eso en mis papás y les ayudábamos a trabajar el campo. Sí, me tocaba las dificultades que no son fáciles y entender que para conseguir algo debe llevar un camino.
Su merced nos deja una gran enseñanza, mi hija, con respecto al campo, porque sí, sabemos que ellos laboran la tierra y que les cuesta bastante altas jornadas desde muy temprano hasta muy tarde y que no conocíamos posiblemente muchos lo que su merced dice, es una lotería. Hay cultivos que se pierden como hay otros en que se recuperan, pero la fe o la perseverancia del campesino son dos valores que hacen que ellos prevalezcan y hay que agradecerles demasiado de verdad a las personas que cultivan la tierra y que gracias a ellos tenemos el alimento en casa. Gracias por traernos ese mensaje porque yo no lo había escuchado, la verdad, mi. Sí, yo creo que de ahí es que me ha nacido a mí también esa persistencia y esa perseverancia. Y para mí, digamos que ha sido como mi punto, la perseverancia, y siempre lo transmito en los mensajes de que quien persevera alcanza. Entonces creo que esa es como la enseñanza que yo llevo y que transmito, Sí, señor. de que uno no puede desfallecer tampoco, ni estar apuntando en diferentes posiciones a ver dónde más llueve o dónde más apunta el sol, no. Siempre tiene que enfocarse uno en algo y trabajar en ese proyecto. Mi hija, ¿cuántos iniciaron con su merced y hoy de cuántas personas estamos hablando que hacen parte de Compocentro? Conmigo iniciamos cuatro compañeros de universidad. Dentro de ese proceso estuvimos como 3 años, los cuatro. Después ya estuve solo, como unos 8 años estuve solo. Wow. Posteriormente a eso hice unas inversiones y ofrecí vender una parte de las acciones de la empresa. Entonces se vincularon dos socios en ese momento, Sí. y que le hicieron una inyección. No era para beneficiarme, sino para inyectarle capital a la empresa y poder salir a flote. Sí. Y entonces quedamos tres, y de los tres ahora somos dos socios permanentes. En cuanto al equipo en general, ¿cuántos colaboradores hay hoy en día? Pues la empresa inició pues con solo el gerente y la secretaria. Esa era, y en algún momento prácticamente tocó quedarse solo la gerencia trabajando. Sí, señor. Pero en este momento el crecimiento pues ha sido controlado también y ha sido visualizado de acuerdo al crecimiento. En este momento somos 44 personas Ah, ok. que trabajamos en la empresa. Hemos tenido la gran oportunidad de ofrecer trabajo a muchas personas que han pasado por acá, que han tenido esa puerta para aprender y para abrirse en espacios. Eh, Dentro de nuestra información son aproximadamente 200 personas que han laborado en Compocentro y que han hecho su experiencia y sus proyecciones a través de nosotros. Y muy buenas referencias quedan cuando salen. Yo le he mencionado a su merced tras cámaras que evidentemente hablan muy bien de su merced como líder, como obviamente director o gerente acá de la empresa. Y qué chévere que obviamente ya ha hecho su merced parte como de la economía de 200 personas y no solo en eso, sino en la parte personal, como en la parte de liderazgo, en una huella bonita en las personas. Qué excelente todo eso. Mije, ya estamos a punto de terminar. Acá el canal se llama Se Vale Fallar. Cuéntenos su merced, mi Inge, que me dice que al principio fue una lucha los primeros 10 años. Cuéntenos para el Inge Pablo, ¿qué tan importante es el fallo en el camino al éxito? Pues es importante porque ese es el aprendizaje. Cuando uno se da cuenta de los errores que ha cometido, pues de ellos es que aprende principalmente, ¿no? Normalmente uno cree que está haciendo las cosas bien, y cuando se estrella es cuando se da cuenta que algo hizo mal, ¿sí? Entonces el aprendizaje es supremamente válido cuando uno falla. Desmotiva en muchas cosas, en muchos momentos, y genera frustraciones, pero fortalece igualmente. Tiene que fortalecer y Deja lograr callito. más empoderado para cuando uno se levanta, seguir adelante. Sí. Em, Errores, claro, se cometieron muchísimos errores. Pues yo era en ese momento estudiante de ingeniería de sistemas, ahora ingeniero, pero para ser empresario, pues se requiere también los conocimientos de contabilidad, de administración de empresas, de jurídica para el tema contractual, eh, el tema tributario. Entonces,
ahí peca uno en muchos errores, porque tampoco uno como principiante pues no tiene la posibilidad de tener un asesor en cada línea para pagarlo, porque no tiene los ingresos suficientes. Entonces le toca a uno intervenir en todo. Inicialmente, intervenir, hacer de todo, hacer de contador, hacer de administrador de empresas, hacer de técnico, hacer de atención al público, El todero que llama. de todo, sí. Entonces, de esa manera como que pues uno puede subsistir, porque pues si uno se pone a pagar a todos los profesionales, no podría. Y ahí al lado de eso pues se cometen errores tributarios que cuestan por las acciones que implican, errores de pronto en el tema de contratación laboral que pueden implicar en una demanda laboral costosa. Yo me atrevería a decirle al Inge que prácticamente su merced ha dejado la piel en este proyecto y por eso, al entregar todo de sí mismo, ha hecho que poco a poco, pues, haya llegado a flote como lo ha podido lograr y ha mantenido, pues, como le dije anteriormente, esa competitividad en el mercado y se han sostenido. Mi Inge, la última pregunta. Imagínese su merced que tenemos las cámaras de todo el mundo, no hay ninguna que falte y están todas enfocadas al Inge Pablo. Su merced, ¿qué le diría al mundo, Minge? Pues que de todas maneras, para uno sacar adelante un proyecto, pues tiene que, pues de pronto los errores que se han cometido de otros que hemos ya pasado por esas, se tengan en cuenta. Y muy importante de todas maneras asesorarse, la información y posteriormente a eso, pues la perseverancia, no dejarse derrumbar en el primer tropezón, con las primeras dificultades, seguirla luchando, tener un enfoque claro de lo que quiere y, y pues importante de todas maneras aprender uno de todo un poco para poder dirigir, ¿sí? Porque si uno no conoce todo el andamiaje de la empresa, pues fácilmente uno puede caer en el pecado de lo que el asesor o los funcionarios lo orienten. Claro, Entonces, señor. para mí, súper importante, pues yo me defiendo ya en todas las líneas, en la línea de contabilidad, la conozco muy bien, muchos temas de contratación laboral, temas técnicos a nivel de sistemas, temas técnicos a nivel de mantenimiento de computadores. Entonces, a nivel comercial también he aprendido mucho el tema de servicio al cliente y Yo soy testigo de eso, la verdad, y le admiro muchísimo, Inge, se lo digo acá frente a cámaras, el gran don de servicio que tiene su merced para siempre que vengo a buscar un equipo, tomarse el tiempo, se me hace al lado y siempre me explica todas las características de los equipos, me dice, esta es la mejor opción, usted viene por esa, pero le tengo una mejor, ¿quiere verla? Y siempre usted como que da una asesoría de más, no es como que él viene por algo y tome ya, no, sino que su merced se toma el tiempo a pesar de que siempre que incluso para esta entrevista tuvimos que posponerla porque ha estado muy ocupado y aún así su merced el don de servicio no lo deja a un lado. Entonces, quiero exaltar eso de su merced, mi hija, acá en la entrevista porque realmente gracias. el servicio al cliente su merced lo demuestra al 100%. Antes uno aprende de su merced realmente y yo que soy capacitado en servicio al cliente. Entonces, mi hija, de verdad que muy agradecido con su merced. Qué gran entrevista. Veo muchísimo valor. Hablamos de todo un poquito. Sé que es una entrevista corta, pero yo sé que todas las personas que vean este podcast aprenderán muchísimo del Inge Pablo y de cómo sostenerse y de entregar la piel en un proyecto hasta hacerlo que llegue a flote y se mantenga, obviamente, como lo ha hecho su merced junto con sus socios y todo su maravilloso equipo de cerca de 200 personas que han pasado y ahorita que actualmente son 44 y que representan esta maravillosa empresa llamada CompuCentro. Gracias, Jason, muy amable, sí. Esperamos que pues mis comentarios y mi posición pues ayude 100%. para muchos. Y también quiero resaltar que para mí la sociedad sí es fructífica, sí trae cosas buenas. Muchas personas dicen que las sociedades no, nunca son, Y más acá, ¿no? que somos muy egoístas, pero ese apoyo es muy relevante, es
trascendental también a la hora de encontrar otra persona con la cual uno se respalde, se anime, se fortalezca. Entonces, las sociedades bien llevadas, bien controladas, con responsabilidad, con honestidad y con mucha colaboración y compromiso de ambas partes, dan resultados. Aquí nosotros siempre hemos mantenido la sociedad, ya con el socio que permanezco son 25 años y con él es que hemos sacado más a flote la empresa. Gente, esto de que no esté el otro socio, o sea, no fue por falta de gestión, quizás del Inge, porque yo sé que si él me hubiese dicho que saliera con el otro socio, obviamente lo hubiésemos hecho. Solo que yo vine acá y todo lo que trazamos para que se diera esta entrevista fue con el Inge, ¿sí? Pero posiblemente más adelante, si de pronto nos damos el permiso de hacer una segunda entrevista aquí con los dos, hablando de sus anécdotas y de cómo lucharon, cómo sufrieron, cómo lloraron, cómo siguieron pedaleando a pesar de que estaba difícil el camino, el trayecto, que estaba destapado y que iban en una bicicleta los dos, pero que siguieron dándole pedal hasta que hicieron que Computacentro llegara a donde ha llegado. Y cuéntenos, mi Inge, ya que nos está llenando de muchísimo valor y le agradezco lo que acaba de decir acerca de las sociedades. Yo algo que quisiera hacer acá, que siempre creamos conciencia, le encontré mucho valor cuando su merced habla de la confianza, de la cooperatividad y de poder creer en la sociedad. Cuando nosotros creamos una sociedad desde la envidia, desde algo negativo, desde un valor o antivalor más bien, ¿no? Como por un interés económico, como me quiero aprovechar de ese, uno se termina tropezando. Pero qué bonito saber que viene una persona que se ha sostenido 36 años empresarialmente hablando y resalta el valor de las sociedades, porque significa los valores que su merced recibió de casa y lo que pudo atraer en cuanto a los socios que todavía están y los que pasaron en el trayecto, que quizás no fue falta de antivalores o de valores, perdón, sino que fue falta de pronto de creencia en el proyecto como su merced que siempre lo ha tenido vigente y que hasta el día de hoy sigue creyendo en Computacentro. Entonces, gracias por eso. Mije, cuéntenos cuál es la visión de Computacentro para finalizar. Computacentro siempre ha mantenido una visión a largo plazo de ser una empresa sobresaliente en Tunja, en Boyacá, Bien. que proyecta pues el servicio principalmente y la solución a las necesidades de tecnología de nuestros habitantes de Boyacá principalmente. Entonces, a partir de ahí, pues hemos enfocado todo nuestro esfuerzo Enfocado 100% al servicio, se nota. al servicio. Por eso, actualmente, el crecimiento mayor es en el orden de servicio. En esa área tenemos 18 técnicos dedicados a atender las necesidades y buscando que sean en menor tiempo posible, y dadas las necesidades que tenemos en este momento, donde no podemos quedarnos un minuto sin funcionamiento de nuestros equipos ahora en la actualidad. Wow, qué gran Entonces, reto, Link. el propósito es solucionar en el menor tiempo posible esas necesidades o respaldar de alguna manera la solución para que el usuario pueda seguir desarrollando sus actividades de una manera más transparente. Des en cuenta el gran valor, gente, de que elige lo que piensa es en el cliente. Él no piensa en el dinero, sino piensa es que el servicio es lo primordial. Tiene un reto tan grande que yo lo veo así porque no trabajo acá, pero me imagino la estructura que se requiere para que ningún equipo que esté siendo llevado a cabo por el mantenimiento de Compucentro esté fallando. O sea, tiene que estar funcionando en 24/7 los 365 días del año. Y qué gran don de servicio y qué gran compromiso en cuanto a la eficacia para que el cliente siempre se mantenga, pues obviamente a gusto. Es el reto, aunque pues de todas maneras en esto no todo sale color de rosa. Hay Sí, muchísimas dificultades sí, señor. que impactan en los resultados. Sí, señor. Nosotros aquí asimilamos muchas veces el tema de nuestra vida propia, nuestra salud, con la salud de un computador. Eso implica determinar a fondo mediante unos diagnósticos, exámenes, evaluaciones, para encontrar una falencia y poder intervenir, encontrar que intervenir. Lo mismo sucede con nuestra salud. 100%. Muchos exámenes, muchas revisiones
antes de aplicar un antídoto o un medicamento. ¿Sí? Y aquí se tiene que hacer mucho. Entonces, en esa situación se generan muchos contrastes a nuestros deseos. Los deseos es que el cliente obtenga de una manera rápida la solución, pero A veces se salen de las manos. Y frente a eso, pues cuando tenemos la posibilidad de apoyarlo mediante el préstamo de un equipo alterno o alguna solución que podamos facilitar, pues eso es lo que buscamos. Miguel, muchísimas gracias. De verdad que encuentro mucho valor en su entrevista. Agradezco su tiempo, que sé que es muy limitado, mantiene muy ocupado y valoro que se haya dado el permiso de estar acá con nosotros en Se Vale Fallar. De verdad que esperamos que esto llegue a muchas personas porque su merced nos demuestra realmente el verdadero compromiso, creencia, enfoque y dedicación hasta poder llegar al éxito en un proyecto, en un sueño, en una empresa. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Jason, a usted. Muchas gracias. Y nunca olviden que se vale fallar, lo dijo el Inge Pablo de Compocentro. Bye bye. Gracias. Se vale fallar y